Om Ajnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yanarasmai Shri Gurave Namaha. Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat. Desde nuestra más temprana niñez, se nos insinúa que nuestro comportamiento define si seremos catalogados como niños buenos o niños malos. Un buen niño se toma la sopa, hace sus tareas, se va a dormir temprano, no causa problemas. Asimismo, una buena niña se comporta de determinada manera. Por otra parte, un buen niño no juega con barro y tierra y se ensucia, no molesta a sus parientes, no hace escándalo, etc. No grita demasiado, no interrumpe las conversaciones de los mayores. Luego, el tiempo pasa y ahí viene la adolescencia, la juventud, y vamos comprendiendo que para ser considerados populares hay ciertas cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer. Debemos vestir de cierta manera, disfrutar de cierta música, bailar de cierta manera, no decir ciertas cosas y decir otras. Y así somos considerados buenos alumnos, buenos amigos, buenos populares o lo opuesto. Lo vemos en diferentes organizaciones religiosas o políticas. Vemos algo sumamente similar. Un comunista, sionista, capitalista, etc. Se espera un determinado comportamiento, ciertas acciones, palabras, demuestran que no eres tan comunista, ni eres tan sionista, o lo contrario, es decir, lo que hacemos, decimos, pasan a ser a acreditar lo que somos. Posteriormente podemos referirnos a diferentes organizaciones religiosas, organizaciones espirituales, senderos, caminos, donde prácticamente encontramos el mismo fenómeno. No se espera que un cristiano actúe de determinada manera y por otra parte se espera que un judío se ponga tefilín, ore shachrit, minja, arbit, diga ciertas cosas y no diga otras,
actúe de cierta manera y no actúe de otra. Y lo mismo ocurre con el musulmán, con el hindú, budista, etc. Incluso con el ateo. No se espera que un ateo diga, oh Dios mío. No. Así como no se espera que un hindú vaya a comer en McDonald's. No. Y he aquí una de las grandes fuentes de confusión para muchos de mis discípulos, que cuando se acercan a mí buscan naturalmente cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo y cuáles son aquellas que se deben evitar. ¿Cuál es la práctica? Si la práctica es orar todas las mañanas en Shahrit o 16 vueltas de un mantra diariamente, o ir aquí o vestirse así. ¿Cuáles son las actividades que se deben desempeñar para ser considerado parte de este mensaje, de estas enseñanzas? ¿Y cuáles son aquellas actividades que se deben evitar para no estar excluido de este sendero? Y la confusión nace cuando mi respuesta es generalmente la misma, que estas enseñanzas no están relacionadas con las acciones que se lleven a cabo. No hay nada que puedas hacer que te excluya del sendero o que te incluya en el sendero. No está relacionado con tu manera de actuar. Este sendero habla de la conciencia. Se refiere al reconocimiento de la conciencia. Y por lo tanto, no está direccionalizado hacia la acción misma, sino hacia la conciencia que acompaña a la acción, desde donde ésta nace. La mayoría de los seres humanos viven en la actualidad como sonámbulos. Parecen despiertos porque se mueven, caminan, respiran, pero en realidad dormimos. Nos levantamos en la mañana, nos hacemos una taza de té o café, nos sentamos, pero con un periódico en las manos. Entonces ya no estamos en el té o el café y pensamos en el trabajo, en la oficina, en lo que nos espera. Nuestro marido o esposa nos dice buenos días y nosotros respondemos buenos días, pero sin realmente estar allí tampoco. Y así realizamos una gran cantidad de actividades durante el día en las cuales parte de nosotros, es decir, estamos parcialmente situados, es una presencia parcial. Somos en ese sentido muy parciales. Hay actividad, pero no hay acción. Hay un movimiento, pero es como el movimiento de las gallinas cuando les cortan la cabeza y las meten dentro de una olla para cocinar. La gallina quizás se mueve, pero ya está muerta. Nuestras actividades son de
de algo muerto, son como actividades de una cámara de filmar, de un refrigerador, de un computador, son actividades robóticas, mecánicas, debido a que no son plenamente conscientes. Actuamos, pero no estamos realmente presentes en cuerpo, mente, energía, alma, corazón. Estamos dispersos. Hago una cosa y estoy pensando en otra y sintiendo otra y relacionados con otra, hacia el pasado, hacia el futuro. Y asimismo, podemos ir a la iglesia o contar billetes, o ir a un templo, o cantar mantras, o bailar. Pero la cuestión no es tanto qué es lo que hago, sino cuál es el nivel de conciencia que reside detrás de esa acción. Un computador también puede repetir un mantra y repetirlo diariamente. Se le puede poner el mantra y repetirá Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Pero ese computador no va a llegar a la santidad, no puede realizarse, es una máquina. Asimismo, seres humanos pueden convertirse en máquinas, orando o bebiendo alcohol o repitiendo mantras. Porque la diferencia para mí entre material y espiritual no está en lo que haces, sino en la conciencia con la cual lo haces. El maestro de mi maestro espiritual, Bhagavan Mastaram Babaji Maharaj, fue preguntado en una oportunidad, se le consultó cuál era su sadhana. Y Bhagavan dijo, cuando miro al Ganges, estoy practicando sadhana. Cuando camino a la orilla del Ganges, es mi sadhana. Y si me siento, es sadhana. Al mirar, al respirar, es sadhana. Porque ya hay un gran secreto en esa respuesta. Porque cuando estás presente, cuando estás aquí, cuando hay una integración de tu aspecto físico, mental, intelectual, emocional, cuando estás alineado con la existencia, en ese momento poca importancia tiene lo que realmente, lo que haces. Puedes jugar béisbol, cantar, bailar, o ir al templo y estar en una puya o repetir un mantra. Porque lo que interesa es la calidad de tu actuar y no el actuar en sí en ese momento. Y de allí la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es hacer algo, pero estando presente. Es así de simple. Y lo importante no es lo que haces. Mucha gente pregunta, ¿y qué se hace en la meditación? ¿Qué tengo que hacer para meditar? Se venden métodos de meditación, se dan técnicas de meditación, pero la meditación no es ni una técnica ni un método, es simplemente eso. Es prestar atención no a lo que se hace, no a la técnica, no al método, sino a la calidad de la conciencia, observación con la cual se hace. Y para tal efecto, no es necesario ni siquiera hacer algo. Si te sientas sin hacer absolutamente nada, en silencio, nada a nivel físico, ni siquiera pensar algo, no se necesitan emociones, simplemente sentarse y prestar atención a la calidad de tu presencia. Verás que
Lo importante es exactamente tu presencia aquí y ahora. Y cuando eso, simplemente ese ser, ese estar, se puede ir expandiendo cuando caminas, cuando hablas, cuando te das una ducha, o cuando oras o dices un mantra. Esa calidad debe estar presente. Y eso es lo importante. No te, no te excluye de este sendero algo que hagas o algo que no hagas, sino que el nivel de conciencia. Hay quienes preguntan un momento, pero entonces si puedo hacer lo que yo quiera, y lo importante es el nivel de conciencia, puedo mentir, ser agresivo, violento, matar, y todavía ser un ser espiritual que vive de acuerdo a este mensaje. No, porque puedo asegurarte que todo ese actuar, todo el actuar equivocado, porque el pecado es una equivocación, un error. La palabra pecado en el original hebreo bíblico es het, lo cual significa errar. Hay una meta y tiene una flecha y hierro, mahti. Eso es lo que se traduce como pecado, errar. Y cada momento que vives errando el presente, errando el aquí, estás en pecado. Si en este momento estoy aquí con ustedes y estoy pensando en algo que pasó o en algo que puede pasar, no estoy aquí, estoy errando este momento. Y ese errar el momento o la inconsciencia es el origen de todo pecado. Es la fuente de toda falla, de toda caída. Por lo tanto, nadie puede enojarse consciente. Nadie puede ser agresivo consciente. Nadie puede dañar a otro siendo consciente. Ahimsa o no violencia es posible realmente a todo nivel, físico, mental, emocional, solo en una persona consciente. Por lo tanto, prestar atención no a lo que haces, sino a la conciencia, al estar presente en lo que haces, tu actuar estará siempre completamente alineado con la vida, con la existencia, con el Tao, con el Dharma. No te preocupes qué hacer o no hacer. Preocúpate la calidad de tu hacer, porque es lo único importante. Todo momento en que te sitúes en el presente, en tu cuerpo, en armonía plena con mente, energía, tus emociones, en una integración perfecta, descubrirás que el aquí es una invitación, una puerta hacia la eternidad. Y el ahora es una invitación o una puerta al infinito. Shanti, Shanti, Shanti.
Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi